Buenos días, querido hermano que me escuchas el día de hoy, jueves 29 de julio del 2021. Para mí es motivo de mucha alegría traerte el mensaje del día de hoy, donde el Señor nos va a hablar en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Nos vamos a poner en la presencia del Señor para que esa palabra pueda dar muchos frutos en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que nos ayude a meditar esa palabra de Dios y que nos ayude para que pueda penetrar en nuestros corazones. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querido hermano, vemos en el Evangelio del día de hoy cómo Marta y María estaban pasando por esa pena, ¿verdad? Por ese dolor de que su hermano Lázaro había muerto. Y todos estos judíos dice que iban a la casa de ellos a darles el pésame, a consolarlas quizá, ¿verdad? Y en ese medio también llega Jesús. Dice que Marta sale al encuentro de Jesús y Jesús le dice: Marta, Jesús le dice: mi hermano murió hace 3 días, le dice. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto, le dice. Pero yo sé, le dice, que todavía si tú le pides a Dios cualquier cosa, Él te la dará, le dice. Y Jesús le dice: tu hermano, le dice, resucitará, le dice Jesús. Y ella le dice: sí, le dice, ya sé que resucitará, le dice, en el último día, le dice, en la resurrección de los muertos. Y vemos, ¿verdad?, que Marta sí tenía fe. No podíamos decir que Marta no tenía fe. Marta tenía fe, pero estaba en medio de ese dolor, en medio de la pérdida de su hermano. Estaba enfocada en ese dolor, ¿verdad?, en que su hermano había muerto, que había perdido a su hermano. Y en ese momentito, Marta como que no tenía, ¿verdad? No podía tener esa fe de ella, no era como para creer que Jesús también podía resucitarlo. Aunque le dice: yo sé que cualquier cosa que tú harás, tú lo puedes hacer, pero... Y entonces vemos, hermanos, de que muchas veces, aún nosotros muchas veces creyendo, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, quizás la pérdida de un ser querido, quizás otro problema, un problema financiero, quizás algo que vemos que no hay esperanza, que no tiene solución, que ya no hay forma que podamos volver a tener eso, ¿verdad? Que todo está perdido ya. ¿Cuántas veces nosotros creemos así? Y aunque nosotros creamos en el Señor, aunque nosotros digamos tener fe, pero muchas veces nos enfocamos en el problema que estamos viviendo en el momento, en esa situación, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, en que tanto nos enfocamos en el problema que se nos olvida lo que Jesús, ¿verdad?, puede hacer por nosotros, lo que el Señor puede hacer por nosotros, que si nosotros lo tenemos a Él, nosotros no necesitamos nada más, porque le dice: yo soy la resurrección y la vida, le dice.
Jesús muchas veces está con nosotros, camina con nosotros, va con nosotros, está allí en medio de ese dolor que estemos pasando, en medio de esa pena, de esa angustia que estemos pasando. Y a nosotros no lo vemos o no se nos olvida fácilmente lo que hemos escuchado, la palabra de Dios. Ahí mismo, en ese momento, aunque sepamos la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque nosotros creamos en esa palabra, decimos, sí creemos en una forma, pero en ese momento se nos ha olvidado. Entonces el Señor nos viene a recordar de que dice el Señor, nos dice que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. O sea, nos está hablando de la vida eterna, de que hay algo más grande que este mundo. Hay algo más grande que todo lo bueno, todo lo maravilloso que nosotros podamos ver en este mundo con nuestros propios ojos, ¿verdad? Porque muchas veces lo que estamos perdiendo son cosas materiales. Sí, la pérdida de un ser querido es muy dura, muy duro, pero si nosotros tenemos esa esperanza en el Señor, si nosotros creemos verdaderamente en Él, Él nos da la fuerza, Él nos da la esperanza, y nosotros no nos vamos a desvanecer, no nos vamos a desanimar. Al mismo tiempo, ¿verdad? Que como humanos vamos a llorar, como humanos vamos a sentirnos afligidos y preocupados, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a sentir que Jesús va con nosotros, que Él es nuestra esperanza, y vamos a creer que esa persona, ese ser querido, va a resucitar en el último día, que no está todo perdido, y que esa es nuestra fe de los cristianos, ¿verdad? Es el creer, ¿verdad? Nuestra fe más viva que tenemos es el poder de la resurrección, de saber que así como Jesucristo ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar con Él. Y no solamente en el fin del tiempo vamos a resucitar con Él al final de los tiempos, sino que también ahora mismo podemos estar muertos en el pecado, podemos estar enterrados, hermanos, podemos tener cosas que parecen imposibles realmente, que podemos pensar, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos orando por alguna persona, un familiar que está perdido, que está en vicios, podemos estar orando por alguna persona que sentimos que ya no tiene remedio, que ya es imposible, pero para el Señor no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Si nosotros realmente creemos, esa persona puede resucitar, no solamente al final de los tiempos, al final del último día, sino que ahora, en este momento, en esta vida, puede resucitar a una nueva vida. Dios tiene el poder para volverla en una nueva criatura. Entonces, hermanos, dice que el que cree, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Qué importante es, ¿verdad?, que nos recuerden esto, porque muchas veces se nos olvida fácilmente lo que el Señor puede hacer por nosotros, el poder que Él tiene para revivirnos, para animarnos, para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para creer en Él, y que al final vemos que el problema se ha solucionado. Entonces Jesús le recordó esto a Marta, y así viene también ahora recordándonos a nosotros que no todo está perdido, que Él es la resurrección y la vida, y que con Él nosotros tenemos esperanza, con Él nosotros tenemos paz. Él puede hacer lo que para nosotros parece imposible, Él lo puede hacer posible. Que el Señor les bendiga, hermanos, y este es el mensaje en el día de hoy. Bendiciones.